Uno de los temas recurrentes a la hora de visualizar datos es cuántas cosas yo puedo poner en la misma gráfica. Normalmente tenemos conjuntos de datos que tienen muchas variables, tienen muchísimos ejemplos y nos preguntamos si podemos ponerlo todo al mismo tiempo. Bueno, pues esto va a depender. Evidentemente es mucho más sencillo representar información que solo tiene una variable, univariante, bivariante, porque básicamente el formato de representación va a ser en dos dimensiones, pero vamos a ver que en tres dimensiones podemos jugar un poco más con el tema del color, aunque se pueden hacer proyecciones, que a veces son útiles, incluso podemos ir a cuatro dimensiones utilizando proyecciones y colores, incluso a veces se pueden utilizar formas, es decir, podemos ir más allá, 4, 5, 6 dimensiones, jugando un poco con otro tipo de variables, como pues el color, el tamaño y demás. Pero luego, claro, tenemos el problema de datos cuando tenemos ya 10 dimensiones, 20 dimensiones. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, pues vamos a ver ejemplos de algunas de esas cosas. Por ejemplo, datos univariantes, pues hay muchas opciones. Normalmente las representaciones son sencillas, fáciles de entender, como puede ser, por ejemplo, este histograma. Los datos bivariantes, pues muchas veces podemos utilizar dos dimensiones, dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y, y bien representar puntos o curvas o líneas o lo que sea, dependiendo de lo que queramos representar. Es importante muchas veces que cuando ponemos puntos y no los unimos, quiere decir que los valores que están entre medios realmente no existen. Muchas veces tenemos tendencia siempre a unir los puntos, pero a veces no tiene mucho sentido unirlos. A veces se hace simplemente porque la visualización es más sencilla de ver, pero bueno, eso también hay que tenerlo claro. Las variables o los datos trivariantes, cuando tenemos tres variables, pues ya nos tenemos que ir a una representación en tres dimensiones, que no es normal en los formatos con los que trabajamos. Entonces muchas veces lo que se juega es a utilizar dos dimensiones y una tercera dimensión que a veces es discreta, categórica, si tenemos esa suerte, y si no podemos utilizar, por ejemplo, tonos de oscuridad, en el que se representa la tercera dimensión. Fijaos que aquí estamos representando tres variables. Pueden ser, por ejemplo, dos variables de entrada y la clase. ¿Y qué pasa cuando tenemos ya, igual cuando tenemos cuatro variables, pues podemos jugar con, por ejemplo, si son discretas o son categóricas, podemos jugar con la forma, y podemos llegar a 4 o 5, pero cuando son numéricas, pues al final es complicado representar más de 3. Entonces, por ejemplo, se puede ir a un scatter plot en el que realmente lo que hacemos es replicar, y al replicar pues tienes una variable más, pero esto tampoco, claro, no nos puede llegar muy lejos. Es lo que se conoce como un scatter plot múltiple. Pero bueno, existe una solución bastante común. Existen otro tipo de gráficos, por ejemplo, los gráficos que a veces se llaman gráficos en araña, pero bueno, eso es una variante que en vez de redondearse, pues se ve en horizontal, en el que realmente vemos todos los ejemplos. Es decir, cada línea, la línea roja es un ejemplo, toda esta continuidad de líneas rojas es un ejemplo, y donde está es el valor para cada una de las variables. Estas son las variables. Fijaos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables, y podemos representarlas todas en un gráfico. Claro, para eso cada ejemplo es una línea. Al final, si tenemos muchos ejemplos, se ve una maraña de líneas, pero sí que podemos ver que, por ejemplo, para esta variable, esta zona es más densa que esta otra zona. Por ejemplo, aquí parece que aquí hay más que aquí, por ejemplo, aunque no se ve muy claro en esta imagen. Y siempre podemos comparar un ejemplo con el resto de ejemplos. Podemos ver si un ejemplo es común, por ejemplo. En este caso, teniendo en cuenta esta variable, pues no está dentro de lo que es la parte central. Esta variable más o menos sí, esta variable, por ejemplo, sí que está en esta parte de aquí, y se pueden representar al mismo tiempo valores discretos y valores numéricos en esta representación de coordenadas paralelas. Eso a veces es confuso, pero nos permite cosas que no podemos hacer de otras maneras. Por ejemplo, en este caso, representar 8 variables al mismo tiempo. Y bueno, en principio, si queréis ver más ejemplos, tenéis ejemplos de cómo se juega un poco con este tipo de lo que se llaman las variables de retinales en distintos gráficos. Pues tenéis aquí un enlace con algunos ejemplos que podéis ver. Y ahora vamos a pasar al tema de ejercicios. Vamos a hacer algún ejercicio con algún tipo de herramientas, igual con el plot del R, pero se pueden hacer otras herramientas en cualquier en otro tipo de paquetes o de herramientas o de lenguajes.
Y bueno, hay muchísimos ejemplos de gráficas. Nosotros haremos algo con el R.